Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de estudios de la Confesión de Fe y quedamos en el capítulo 26. No conecté el mío. Capítulo 26, el hermano Gabriel dio del párrafo 1 al 4 y hoy día vamos a ver del 5 en adelante. Espero que podamos llegar hasta el 10, por lo menos hoy, y la próxima semana ver hasta el párrafo 15, ya que son 15 párrafos de este capítulo de la confesión, el más extenso. Bien, vamos a orar al Señor y luego leer los primeros párrafos. Oremos. Dios bendito, te damos gracias por tu misericordia y pedimos, Señor, tu bendición, tu luz, que podamos, Señor, aprender de tu palabra y de este tema tan importante, Señor, que es la iglesia de Cristo. Danos sabiduría, danos de tu gracia. Señor, ayúdanos a comprender estas verdades y que, Padre, a través de nuestro servicio en la iglesia, Señor, pueda tu nombre ser exaltado y glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Al revés. Ya, dijimos que del párrafo 1 al 4 la confesión habla de la iglesia en su aspecto universal, ¿cierto? La iglesia universal la componen todos los elegidos de Dios, todos los creyentes que han sido salvados por la gracia de Dios en todos los tiempos, en todas las épocas. Nosotros tenemos hermanos y miembros de la iglesia universal en todos los lugares del mundo y también en todos los tiempos hemos tenido, ¿cierto? Aún los creyentes del antiguo pacto, los creyentes del Antiguo Testamento eran parte de la iglesia universal. Si bien aún en el Antiguo Pacto no había una iglesia local, la institución de la iglesia local es un concepto del Nuevo Testamento, solamente la vemos en el Nuevo Pacto. Ellos eran parte de la iglesia universal de Dios, del pueblo santo de Dios al creer en Jesucristo. Entonces, la iglesia universal la componen todos los creyentes. También se le llama la iglesia invisible por la obra interna, dice la confesión del Espíritu. Es una iglesia que no se puede reunir, que no podemos verla visiblemente, pero se hace visible a través de iglesias locales. Por eso en la Biblia tenemos el concepto de iglesia universal y el concepto de iglesia local. ¿Cuándo la Biblia habla de la iglesia universal? Bueno, en pasajes como Mateo 16, 18, cuando... 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué iglesia se está refiriendo ahí? ¿A la iglesia en San Carlos? No, a la iglesia universal, a la iglesia en su aspecto universal, o sea, a todos los creyentes que la componen. Cuando Efesios capítulo 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, está hablando de la iglesia en su aspecto universal, todos los creyentes. Pero cuando dice la Escritura, Pablo a las iglesias de Galacia, ya cambia el concepto y se está refiriendo a iglesias locales establecidas en un lugar determinado. En este caso, las iglesias que estaban en Galacia. Y había más de una iglesia, habían iglesias en esa provincia, en ese lugar, a las cuales Pablo le está escribiendo, ¿cierto?, la carta de los Gálatas. Y así, la iglesia que está en Filipo, la iglesia que está en Éfeso, son iglesias locales, representaciones visibles del cuerpo invisible de Cristo. O sea, la iglesia universal se hace visible a través de iglesias locales. Y eso es lo que nos señala la confesión en los primeros 4 párrafos, la iglesia en su aspecto universal. ¿Cómo nosotros somos parte de la iglesia universal? Bueno, siendo salvos, creyendo en Cristo. Todos los creyentes son parte de la iglesia universal. Todo aquel que cree en Jesucristo ya es parte de esa iglesia. Ahora, todos los que son parte de la iglesia universal, que Dios los conoce, ni siquiera nosotros los podemos conocer visiblemente, quiénes son todos los escogidos de Dios. Todos los miembros de esa iglesia universal deben ser parte de iglesias locales visibles. O las iglesias locales visibles se componen de aquellos que han creído en Cristo, aquellos que son miembros de la iglesia universal. Bien, párrafo 5. Hermanos, vamos a ver brevemente cada párrafo porque son muchos, entonces no nos vamos a detener mucho en cada uno de ellos para tratar de avanzar.
pero vamos a ir viendo algunos detalles de estos párrafos. Dice el párrafo 5, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Hermanos, cuando nosotros encontramos la palabra iglesia en la Biblia, nosotros tenemos ahí en el griego el vocablo que es eclesía, que en una simple palabra, eclesía significa asamblea, que tiene un término que es igual en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que se usa para hablar de la asamblea. ¿Qué es la asamblea? Es una congregación de personas, un conjunto de personas que se reúne con un propósito específico. El vocablo eclesía en el griego literalmente significa los que son llamados de fuera, los que son convocados de. Por eso aquí la confesión habla de aquellos que son llamados por Dios. O sea, la eclesía, la iglesia, son aquellos que han sido convocados por el Señor de fuera, aquellos que han sido convocados del mundo para buscarle a Él, para servirle a Él, para reunirse en una asamblea con un propósito específico. Entonces, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es una asamblea de creyentes, una asamblea de hombres y mujeres regenerados que se reúnen con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito específico? ¿Cuál es ese propósito por el cual la iglesia se reúne? Adorar a Dios, glorificar a Dios. Ese es el propósito más grande que tiene la iglesia. Se reúne con el propósito de glorificar a Dios. Porque nosotros nos podemos reunir, ¿cierto?, en grupos en la semana y poder tener una junta, poder tener un compartir, pero juntarnos para un asado, juntarnos para comer algo, para tomar once, para tomar desayuno, para almorzar, no lo sé. Pero eso no es la iglesia reunida. Si bien nosotros somos iglesia, somos miembros de esa iglesia, ahí no está la congregación, la iglesia reunida, porque no se está reuniendo con el propósito por el cual la iglesia se reúne en el día del Señor, en el día que Dios ha establecido, que es el día domingo, para adorarle, para glorificarle a Él. Es por eso que hemos dicho en otras ocasiones que la cena del Señor, en la premembresía les hablaba ayer a los hermanos que están en ese curso de premembresía, la cena del Señor, no la podemos tomar en las casas, no la podemos tomar reunidos en grupos. Tiene que ser en la iglesia reunida, porque la cena del Señor es una ordenanza para la iglesia reunida. Ni siquiera se puede hacer virtual, se debe hacer con la iglesia reunida para la adoración a Dios. Entonces la iglesia son aquellos que han sido convocados fuera, es la asamblea de creyentes. Ojo, la iglesia se compone de miembros regenerados, no es un club social. No es que la iglesia pueden ser miembros aquellos que no son creyentes, solamente simpatizantes, que le caen bien los hermanos, que les gusta estar en la iglesia, les gusta escuchar la palabra. No, la iglesia es un conjunto de personas, es una asamblea de creyentes, de personas que han sido regeneradas, que donde Dios ha obrado en sus corazones. El Espíritu Santo ha hecho una obra en sus vidas y se reúnen con el propósito de glorificar a Dios. Entonces, hermanos, la iglesia no fue fundada por los hombres, la iglesia del Señor es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Cristo es, dice la Biblia, la cabeza de la iglesia. La cabeza no es un hombre, no es un obispo designado, no es el pastor, la cabeza es Cristo. Y los demás somos el cuerpo de Cristo. Esa es la representación, el simbolismo que usa la Escritura para referirse a la iglesia, a la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, que está dirigido ese cuerpo por la cabeza. Nosotros no fundamos iglesias, sino que el Señor Jesús fue el fundador de la iglesia. Cristo es el fundador, Cristo es la cabeza de la iglesia, y las iglesias se establecen
en base a lo que Cristo manda en su palabra. Por eso una iglesia, para que una iglesia sea bien constituida y reconocida como iglesia, debe estar fundada de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos en tiempos, y yo por eso digo que es tan importante, bueno, no solo yo, hay muchas personas que lo dicen, es tan importante hoy día la confesionalidad. Es tan importante que una iglesia tenga una confesión de fe histórica. ¿Por qué? Porque las iglesias hoy día se forman como quieren, hacen lo que quieren, pastores se ordenan como quieren. Y no son iglesias establecidas con el orden bíblico. Por lo tanto, no pueden ser consideradas por nosotros iglesias del Señor porque no se han formado de la forma bíblica. No es que aquí puede salir una división y la división, ¿cierto?, se forma en otro grupo y forma una iglesia. No, hermanos, las iglesias son las que forman iglesias, no los hombres. Las iglesias nacen de otras iglesias que vienen con la autoridad de Cristo, con la autoridad del cielo, con la autoridad de Dios, porque la iglesia es la embajada de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, para que una iglesia sea una iglesia reconocida bíblicamente, debe tener la autoridad de otra iglesia, debe ser formada a través de otra iglesia local. Y puede ser, y ha pasado, que grupos de hermanos han tenido que salir de iglesias falsas, de sectas, y han tenido que formar una iglesia porque en el sector donde ellos están no hay otra iglesia de sana doctrina. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos para que sea una iglesia? Buscar otra iglesia de otro lugar que pueda apoyarles, que pueda guiarles, que pueda dirigirles, que pueda enseñarles a cómo ser una iglesia bíblica, cómo ser una iglesia sana. No pueden formarse a sus propias expensas, porque eso no es el plan de Dios, no es el diseño de Dios. Siempre vemos en la Biblia que las iglesias son las que forman otras iglesias. Entonces, hermanos, la Escritura es clara al respecto. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es su cuerpo, Él es su Salvador y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice Juan capítulo 17, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Cristo tiene la autoridad, Él, para dar vida eterna a todos los que el Padre le dio, a todos los escogidos de Dios que están en la mano de Cristo. Él es la autoridad y Él les da vida eterna, dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 31 y 32, dice a hablando de Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Él es el príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, el deseo de Dios, el mandato de Dios para nosotros es que ese cuerpo de creyentes, esas personas que han sido salvadas, que Dios ha obrado en su corazón y que componen la iglesia, puedan andar en obediencia, puedan caminar en obediencia a su Señor, a su Salvador, a quien es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, el propósito de la iglesia es andar en obediencia. El propósito de la iglesia es vivir para su Salvador y dar la gloria a Dios. Entonces la iglesia debe componerse de aquellos que han sido transformados por el Señor, de aquellos que siguen los pasos de Cristo, aquellos que viven la vida de Cristo. Estoy leyendo un libro, a ver si no me equivoco en el título, pero que está muy bueno, de un puritano, Henry Scougal, que se llama La vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios, si no me equivoco, en el alma del hombre. Y este libro es un tremendo libro, uno de los libros más importantes en la historia del avivamiento que hubo en el siglo XVIII. Se convirtieron muchas personas también, como George Whitefield, ¿cierto? Un gran predicador, se convirtió leyendo este libro basado en la Escritura. Y este libro nos habla, escrito por Henry Scougal, que murió a los 27 años de edad, muy joven, y se lo escribió a un amigo para hablarle de la vida cristiana, para hablarle de lo que significa la salvación, la obra de Cristo, cómo debemos vivir la vida cristiana. Y él habla en ese libro que los cristianos deben andar en obediencia. Eso es una evidencia de que nosotros hemos sido transformados, de que nosotros realmente somos cristianos, de que hemos sido transformados por el Evangelio.
Y dice él que nosotros no debemos preocuparnos de mostrar frutos externos, que a veces nos enfocamos mucho en mostrar frutos externos, en evidenciar, como en forzar esos frutos de nuestra vida. Él dice, nosotros estamos en Él, en Cristo, en el Señor, estamos tan unidos a Cristo que la Biblia dice que la vida de Dios mora en el alma del hombre. O sea, Cristo está en nosotros y está en nosotros de tal forma que nosotros, al ser salvos, al ser transformados, lo que debemos hacer es vivir naturalmente la vida de Cristo. Es como que si nosotros hemos muerto ya a nuestra vida antigua y ahora Cristo vive en nosotros. Y eso se debe reflejar naturalmente en la vida del cristiano. Entonces, si la vida de Cristo no se está reflejando en nosotros, es porque hay un problema en nuestro corazón. ¿Cuál es el problema? O estamos mundanalizados, nuestra manera de vivir, o Cristo no está morando en nosotros. Entonces a veces nos preocupamos, dice él, de las obras externas, pero no de vivir la vida de Cristo. Cristo mora en nosotros. Y por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo ya estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces la iglesia de Cristo, la iglesia local en San Carlos, ¿cómo debe vivir? Bueno, debe vivir la vida de Cristo en esta tierra. Debemos vivir como Cristo viviría. Porque nosotros hemos sido crucificados con Cristo y ahora Cristo vive en nosotros. Y debemos vivir su vida. Debe mostrarse el amor de Cristo. Debe mostrarse la paz de Cristo. Debe mostrarse el gozo de Cristo. Todo lo que vemos en Cristo, la humildad de Cristo. Eso debe evidenciarse en nosotros. Debemos caminar, hermanos, en obediencia, caminar en santidad como la iglesia del Señor. Y debemos supervisar nuestras vidas para que andemos en obediencia. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Estamos para supervisarnos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Ayudarnos, exhortarnos, animarnos a vivir en santidad, a vivir en verdad, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú ves a tu hermano no caminando conforme a la palabra de Dios, ¿qué debes hacer? Animarle, exhortarle, ayudarle, para que él viva una vida entregada al Señor. Porque cuando nos hacemos parte de una iglesia, nos sometemos a esa supervisión espiritual. Estamos juntos, unánimes, perseverando. No es que tú puedes decir, no, es que nadie tiene que meterse en mi vida. No, y es verdad, hay una parte íntima de la vida de cada uno donde nadie se mete, pero en la vida espiritual sí podemos meternos, porque estamos sometidos a esta autoridad de la iglesia. Tú te hiciste miembro de esta iglesia, por lo tanto estás sometido a la autoridad que la iglesia tiene en su conjunto. Y estamos para supervisarnos espiritualmente unos a otros. En Hechos capítulo 2, versículo 41, ¿recuerdan ese texto cuando el apóstol Pedro predica el sermón ahí en Pentecostés? Y dice que los que recibieron su palabra, los que recibieron la palabra de Dios, los que creyeron, fueron bautizados como obediencia al Señor. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde se añadieron? A la iglesia. Y el versículo siguiente nos responde eso, nos aclara eso, porque dice, y perseveraban. Estos que se convirtieron, estos que se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, las ordenanzas, la cena del Señor, y en las oraciones. O sea, la iglesia estaba perseverando en todo lo que tenía que perseverar, en todo lo importante, en la palabra, en la oración, en la comunión, en las ordenanzas. O sea, eso es lo que hace una iglesia. Una iglesia la hace su perseverancia en esas cosas. Hermanos, nosotros no estamos para entretener, no estamos para captar jóvenes con entretenimiento, no estamos para captar más gente regalando cosas o tratando de hacer la iglesia más entretenida. Nosotros estamos para glorificar a Dios. Ese es el propósito por el cual la iglesia vive. Y glorifica a Dios que nosotros prediquemos el evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. Pero que no los captemos con técnicas de entretenimiento, porque podríamos hacer un show el domingo. Y quizás con entretenimiento captamos más gente, pero captamos cabras y no ovejas.
Entonces, nosotros somos la iglesia del Señor porque estamos perseverando en estas cosas que el Señor nos manda en su palabra. En Hechos capítulo 11, versículo 19, Hechos 11, 19, dice la Escritura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Y qué es lo que debemos exhortar nosotros los que predicamos la palabra? A que permanezcamos fieles al Señor. Fieles al Señor. La iglesia debe vivir en obediencia. Y eso es lo que hace a una iglesia, o que una iglesia sea una iglesia, que viva en obediencia a Dios, que se reúna con el propósito de glorificar a Dios, que se enseñe la palabra de Dios. En el capítulo 14, versículo 21, capítulo 14, verso 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, hermanos, eran exhortados a que permaneciesen en la fe, confirmaban la fe de los discípulos, los animaban, los fortalecían para que ellos siguieran fieles al Señor. Entonces, la iglesia debe andar en obediencia. La iglesia debe vivir para la gloria de Dios. Entonces, la marca de la iglesia es la obediencia. La marca de la iglesia es la obediencia. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en obediencia. Entonces, a estos que son llamados por Dios, a estos que son llamados de fuera, ¿qué se les ordena? Andar juntos. Andar juntos. Y esa iglesia tiene su disciplina, tiene su propio gobierno, que lo vamos a ver en los párrafos posteriores. Está llamada a edificarse, a servir juntos con los pastores y diáconos. Dios instituyó dentro de esta iglesia pastores, habla Efesios capítulo 4, cuando habla de que Cristo llevó cautiva la cautividad y Él dio dones a los hombres. ¿Y qué dones regaló? Bueno, dice la palabra de Dios que puso Dios en la iglesia. ¿A quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con el fin? ¿Con qué propósito? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya regalado dones a la iglesia? Edificar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, capaz, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces sabemos que el oficio apostólico y el oficio profético era un oficio fundacional. Tenía el propósito de poner el fundamento dentro de la iglesia, de poner la base para que nosotros ahora perseveremos en la doctrina de los apóstoles, para que nosotros perseveremos en aquella base, en aquel cimiento que ellos pusieron. Y ese don fue temporal hasta que la base se puso, hasta que el cimiento se puso, y ahora dice el apóstol Pablo, otro sobreedifica. Y la iglesia hoy se sobreedifica a través de pastores maestros. Pastores y maestros no son distintos ahí, son los mismos. Pastores maestros, aquellos que están enseñando la palabra, aquellos que están edificando a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra de Dios.
De hecho, en el Nuevo Testamento nosotros vemos en 1 Timoteo que solamente hay requisitos para los pastores y los diáconos, que son los oficiales de la iglesia. No hay requisitos para ser apóstol, no hay requisitos para ser profeta. ¿Por qué? Porque esos oficios eran fundacionales. Esos oficios estaban solamente para poner el fundamento. Fue puesto el fundamento, entonces ya no necesitamos más apóstoles y profetas. De hecho, el requisito para ser apóstol tenía que ser estar con Jesucristo desde el bautismo de Juan, ¿cierto?, hasta su ascensión. Y ninguno hoy de los llamados apóstoles ha estado con el Señor en ese tiempo. Entonces, el oficio apostólico y el oficio profético eran oficios temporales, solamente para poner el fundamento. Y ahora la iglesia se sobreedifica sobre pastores maestros, que están con el fin de perfeccionar a los santos. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice la misma Escritura. Entonces, Dios instituyó pastores maestros para esa labor, para la enseñanza, para la edificación. Y esa es la función principal de los pastores, ¿cierto? Edificar, enseñar la doctrina, enseñar la palabra de Dios. Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. O sea, esta congregación visible, hermanos, que el Señor ha designado, tiene una lista de miembros definidos. Eso es lo que está hablando el párrafo de la confesión. O sea, sus miembros son definidos. Juntos, en obediencia, se someten a la autoridad de Dios por su profesión de fe y por su conducta. O sea, la iglesia ha visto su profesión de fe, ellos dicen ser cristianos y además viven como cristianos, se han evidenciado a través de sus frutos, de su conducta, de que son hijos de Dios. Entonces viven de acuerdo al llamamiento de Cristo, entonces están en conjunto, están unidos como creyentes y juntos se someten a la autoridad de la iglesia para ser edificados, para edificar el cuerpo de Cristo. Y esto nos habla de la vitalidad de la membresía de la iglesia. Hermanos, es vital que un creyente sea parte de una iglesia oficialmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda la Escritura. La Biblia siempre habla de una membresía definida dentro de las iglesias. Si usted lee 1 Timoteo, que vamos a llegar ahí, cuando habla del cuidado de las viudas dentro de la iglesia, dice que sea puesta dentro de la lista, de esa lista que tenía la iglesia, las viudas con ciertas características. O sea, la iglesia tenía ciertas viudas y hacía una lista para poder ayudarlas, ¿cierto? Aquellas que no podían ser sostenidas por sus familias, para que la iglesia pudiera sostenerla. O sea, ¿a qué viuda ayudamos? ¿A cualquier viuda? No, a las de la iglesia local. La Biblia dice que debe la iglesia obedecer a sus pastores. ¿A qué pastores? ¿Al pastor de la iglesia en tal lugar? No, a sus pastores que son parte de esta iglesia. La iglesia habla de que debemos excluir, sacar a los que están en pecado dentro de la iglesia. O sea, a ese perverso, dicen en 1 Corintios capítulo 5, sáquenlo de entre ustedes. ¿Por qué sáquenlo de entre ustedes? Porque él estaba dentro de la membresía de la iglesia y había pecado y necesitaba ser disciplinado, ser sacado de la membresía de la iglesia. Entonces la membresía de la iglesia es vital para el crecimiento del creyente. Entonces la iglesia tiene sus miembros definidos. Ellos se dan a sí mismos voluntariamente. No los tenemos que amenazar, no los tenemos que obligar. Los verdaderos creyentes anhelan servir al Señor, anhelan servir a la iglesia del Señor. No hay que estar forzándolos. A veces algunas personas me han dicho, pastor, ¿pero por qué no los reta? Porque yo no soy el papá de la iglesia. Yo no estoy aquí para retar a los hermanos. Yo mi casa la puedo gobernar, a mis hijos puedo darles ciertas instrucciones, pero los pastores estamos para cuidar la iglesia, para enseñar la palabra y para con amor corregir a los que se oponen, dice la Escritura. No para ser dictadores. Entonces, hermanos, los creyentes anhelan servir al Señor. No hay que estar forzándolos. No hay que estar siempre empujándolos. A veces sí hay que animarlos, hay que consolarlos. Pero no hay que estar toda la vida empujándolos para servir al Señor. Debemos hacerlo
de corazón, porque el Señor merece la gloria. Y un creyente verdadero tiene ese deseo de glorificar a Dios con sus vidas. ¿Por qué? Porque los miembros son discípulos de Cristo. Los miembros han sido transformados por el Señor, han sido cambiados. Son discípulos del Señor, de aquel que es la cabeza de la iglesia. No son mis discípulos. A mí me gusta pasar por los evangelios y pasar por la historia de Juan el Bautista. Creo que es un ejemplo para nosotros los predicadores, porque Juan el Bautista era un predicador de convicción, un predicador que no cedía a sus convicciones. ¿Sabe por qué fue apresado y por qué fue muerto Juan el Bautista? ¿Por qué fue apresado y muerto Juan el Bautista? ¿Cuál era la verdad que decía? No le era lícito la mujer de su hermano. Él tenía la mujer de su hermano y no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y Juan Bautista se lo decía sin miedo. Fue apresado y fue decapitado por decir la verdad. Entonces debemos aprender de él. Pero lo que más debemos aprender de él es que él no buscaba discípulos para sí. No buscaba discípulos para él. Él buscaba discípulos para el Señor. Él tenía sus discípulos y cuando ve al Señor Jesucristo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él oíd, a Él sigan, vayan tras de Él, le dice Juan el Bautista. Y desde aquel entonces los discípulos de Juan se hicieron discípulos del Señor. Yo soy solamente una voz, decía él, del que clama en el desierto. Yo vengo simplemente a preparar el camino para el Señor. ¿Eres tú el Cristo?, le preguntaba a la gente. No, yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Yo vengo a preparar el camino del Señor. Entonces, hermanos, no hacemos discípulos de hombres, hacemos discípulos de Cristo, del Señor, del buen pastor, de aquel que dio su vida por las ovejas. ¿Cuál es la gran comisión? Bueno, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Entonces la iglesia tiene a sus miembros definidos y esos miembros de la iglesia son discípulos de Cristo. Son discípulos del Señor. Entonces cuando nosotros aceptamos dentro de la membresía, votamos para que personas se hagan miembros de esta iglesia, nos va a tocar pronto hacerlo con los que están en ese proceso de premembresía. Nosotros, ¿qué analizamos? Su profesión de fe, lo que él dice ser un cristiano, ya dice ser una creyente, y los frutos que hemos visto, por lo menos los visibles, los que hemos podido averiguar, y que dan testimonio de que son un convertido. Ahora, ¿podemos hacer miembros a no convertidos? Le pasó al Señor Jesucristo, no porque no lo supiera, sino que él tenía entre los 12 a uno que era un falso. Los apóstoles bautizaron a Simón el Mago, a pesar de que no era un creyente, pero hizo una profesión de fe. Puede pasar que dentro de la membresía de la iglesia hayan no creyentes. Es por eso que debemos examinarnos. Debemos examinarnos siempre si estamos en la fe, si somos verdaderos creyentes. Puedes haber sido bautizado, puedes haber dicho creo en Cristo y aún así no ser salvo. Párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del poder mencionado. Hermanos, y aquí nos diferenciamos como bautistas a otras iglesias, a otras denominaciones. Los bautistas tenemos un gobierno congregacional y los bautistas creemos en la autonomía de la iglesia. Creemos que cada iglesia local ha sido investida con el poder de lo alto para ejercer su propio gobierno, para ejercer su propia disciplina y para cumplir con la adoración a Dios. Obviamente todo esto basado en los principios de la palabra de Dios, no en nuestras ideas, sino en lo que el Señor señala en su palabra. Nosotros dentro de las iglesias evangélicas tenemos tres tipos de gobiernos.
Vamos a hablar de las iglesias históricas. 3 tipos de gobierno. El gobierno presbiteriano, que caracteriza a la iglesia presbiteriana. Ellos se manejan a través de un sínodo, de un consistorio, de un presbiterio. Y la iglesia no tiene toda la autoridad dentro de sus decisiones. O sea, el consistorio puede decidir por otros pastores. Incluso entiendo que los pastores son miembros del consistorio y no de la iglesia local. En el caso de la iglesia anglicana, bueno, y que lo adoptó también la iglesia metodista y las pentecostales, tienen un gobierno episcopal. Un gobierno episcopal. ¿Cuál es el gobierno episcopal? Bueno, donde hay un arzobispo en el caso de la iglesia anglicana, donde hay un obispo en el caso de la iglesia metodista pentecostal, o en otras le llaman superintendente, ¿cierto? Quien gobierna, por así decirlo, las iglesias y toma decisiones, ¿cierto? En base a las iglesias, pero las iglesias locales no tienen autoridad propia. Es un gobierno más o menos parecido al jerárquico. Y tenemos el gobierno congregacional, que caracterizaba a los congregacionalistas y a los bautistas en las iglesias históricas. Y el gobierno congregacional no es una democracia, sino que es un gobierno de la iglesia dirigido por el consejo de sus ancianos. Dirigido por los ancianos, porque los ancianos también son parte de la congregación, donde la iglesia es la que discierne la voluntad de Dios y toma sus propias decisiones, teniendo autonomía en su gobierno. O sea, aquí no puede venir la iglesia, porque algunos pensaban eso al principio, que podía venir IBR, Coronel o Concepción y tomar decisiones por nosotros. No, cada iglesia es autónoma. Y la iglesia es una iglesia hermana, una iglesia amiga, pero no podemos tomar decisiones las otras iglesias por nosotros. Cada iglesia tiene su propio gobierno, cada iglesia tiene su autonomía. Entonces, cada iglesia toma sus propias decisiones basadas en la palabra de Dios, en lo que Dios tiene que decirnos. Ojo, no es una democracia, porque algunos bautistas, sobre todo los americanos fundamentalistas, volvieron el gobierno congregacional como una democracia. Como que ahí cada cosa hay que preguntar a la iglesia y tenemos que decidir y tener un debate en cada cosa que se decida dentro de la iglesia. No, tenemos que ver lo que la Biblia le da autoridad a la iglesia y le dice: la iglesia debe tomar estas decisiones. ¿Qué cosas? Bueno, rápidamente tenemos la elección de miembros, de nuevos miembros. La iglesia es la que escoge, vota a favor de sus nuevos miembros. La iglesia es la que debe excluir miembros. Yo no puedo decir, hermanos, ¿saben qué? Ayer excluí a este miembro. No, la iglesia es la que toma las decisiones respecto a eso, en base a sus reglamentos, a lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia escoge a sus oficiales. No podemos yo decir, hermano, mañana voy a elegir a otro pastor aquí para que esté junto conmigo. No, es la iglesia la que toma la decisión y elige a sus pastores, a sus diáconos. La iglesia toma decisiones financieras importantes dentro de la iglesia en base al consejo de los ancianos. ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Bueno, Hechos capítulo 6 es un gran ejemplo, cuando se eligen los diáconos dentro de la iglesia en Jerusalén. Había una necesidad, ¿cierto?, de atender las mesas, había una necesidad de diáconos del servicio dentro de la congregación en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Los apóstoles dan la dirección y la sabiduría y el consejo. Los pastores, en ese caso, de la iglesia en Jerusalén. Y dicen, hermanos, escojan. ¿Quién debía escoger? La iglesia. Ustedes escojan. ¿A quiénes? A hombres con estas características. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Tal y tal y tal. Y la iglesia, en base al consejo, en este caso de sus pastores, escogió a 7 hombres para el diaconado. Eso es un gobierno congregacional. Entonces, cada iglesia local tiene la autoridad para ejercer la adoración y la disciplina bíblica. ¿Qué dice? Mire la autoridad que Dios le da a la iglesia. Mire, vamos a Mateo capítulo 18. Mateo 18. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. O sea, ¿qué nos está diciendo? Bueno, los pasos de la disciplina bíblica.
La iglesia también tiene su propia disciplina. Si hay una contienda, si hay un problema entre hermanos, bueno, ve y estando tú y él solo. No tiene que enterarse nadie más, no tienes que hablar con 10 miembros antes de hablar con el hermano, con el ofendido o el ofensor. Y bueno, y si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Ahí terminó el asunto, ahí se arregló, ahí se edificaron mutuamente. Y terminó. Pero si no te oyere, si tú ves un espíritu de rebeldía en base a la reacción que hay en ese hermano, entonces ve con uno o dos más, para que en boca de 2 o 3 él conste toda palabra. O sea, para que ellos puedan ser testigos de aquella mala reacción, de aquella persistencia en ese pecado del hermano. Entonces, si él decide persistir en ese pecado con rebeldía y no oyere a los testigos aún, llévalo a la iglesia. O sea, la autoridad a la cual debe juzgar esos asuntos dentro de la membresía es la iglesia. Y llévalo a la iglesia y expone el caso en la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, ¿qué hace? Le convence. La iglesia le llama al arrepentimiento. La iglesia le dice, hermano, eso no es correcto, eso no es de un creyente. Y si no oyera a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil o publicano. O sea, lo que está evidenciando los frutos de esa persona es que no es un creyente. Porque un creyente, ¿qué hace? Se arrepiente. Un creyente quiere obedecer a Dios. Un creyente quiere cambiar. Pero esa persona no tiene la intención de cambiar, sino que persiste en su pecado. Por lo tanto, tenle por gentil o publicano. Tenle por una persona inconversa. Por lo tanto, no puede estar en la membresía. Sáquenle. Excomúlguenle. Exclúyanle de la membresía de la iglesia. Tenle por gentil o publicano. Versículo 18. De cierto os digo a la iglesia que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, la iglesia tiene la autoridad de Dios. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, la iglesia tiene el poder de atar en los cielos. La iglesia tiene el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, cuando vemos ese caso de inmoralidad, donde este hombre tenía a la mujer de su padre y los corintios no habían hecho nada por ello, no habían condenado ese pecado, el apóstol Pablo dice a ese perverso, sáquenlo de entre ustedes. Ese perverso tiene que salir de entre ustedes porque es un pecado. Dice Pablo que ni aún se nombra entre los gentiles, o sea, ni aún entre los inconversos sucede eso. A él sáquenlo. Tiene que ser excluido, es un pecado público, no hay que pasar a hablar con él a solas, es un pecado público, debe excluirse públicamente. Entonces, hermanos, la disciplina de la iglesia es muy importante porque es una evidencia de que una iglesia está creciendo sanamente y está funcionando de manera sana. ¿Cuáles son? Los teólogos siempre mencionaron 3 cualidades de una iglesia sana, 3 características de una iglesia sana. Una iglesia sana en la que está predicando la palabra de Dios. La predicación que tiene la iglesia evidencia que es una iglesia saludable. La segunda es la disciplina de la iglesia, que se esté ejerciendo disciplina dentro de la iglesia. Y la tercera es que las ordenanzas se estén llevando a cabo correctamente. Son las 3 características fundamentales de una iglesia saludable. Hay muchas otras que podemos ver también. Si usted lee libros como Las 9 marcas de una iglesia saludable, se va a dar cuenta que hay otras también que podríamos mencionar, pero las fundamentales son esas: que la iglesia se esté predicando la palabra de Dios, que la iglesia se esté corrigiendo el pecado y que en la iglesia se estén llevando a cabo correctamente las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Párrafo 8. Párrafo 8. Vamos a hablar del gobierno de la iglesia. Una iglesia local, reunida y completamente organizada. Vamos a llegar hasta el 10 ya, hermanos. Vamos a tratar de ir más rápido. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía, o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Esos son los designados oficiales de la iglesia: pastores o ancianos o obispos, diáconos.
O sea, la iglesia tiene un gobierno designado. La iglesia debe ser gobernada. Y para que la iglesia esté sanamente gobernada, debe tener pastores y diáconos. Y siempre la Biblia habla de pastores como una pluralidad. O sea, que haya siempre en las iglesias más de un pastor. Yo sé que nosotros en nuestro país estamos acostumbrados al monopastorado. Y el monopastorado no es que el pastor sea mono, sino que es un solo pastor. Un pastor. Estamos acostumbrados a eso. Pero la Biblia que habla del pluripastorado, o sea, de que haya más de un pastor dentro de las iglesias. Siempre que habla de pastores, obedecer a vuestros pastores. Establecieron ancianos, siempre habla en plural, para hablar de las funciones pastorales. Entonces, cuando la iglesia tiene un pastor, debe estar orando siempre por más pastores. Entonces, la iglesia debe tener pluralidad y esa pluralidad debe ser igualitaria. O sea, por ejemplo, si la iglesia ordena más pastores, la iglesia debe tener pastores con paridad. O sea, no es que uno es el pastor principal, uno es el pastor de visión, el otro es el pastor de niños, el otro es el pastor de jóvenes, el otro es el pastor de administración. No, la Biblia no habla de ese tipo de cargos. La Biblia habla de pastores. Y los pastores tienen paridad y son iguales, ¿cierto? Y todos tienen que ser aptos para enseñar. Dentro de la iglesia pueden haber distintas funciones que cumplan esos pastores, pero todas esas funciones deben estar relacionadas con el ministerio de la palabra, a lo cual fueron designados. Puede ser uno que se dedica a la consejería, ¿cierto? Otro que se dedique más a la predicación visible, otro a los estudios bíblicos, no sé, diferencias en eso, pero todos los pastores, si son pastores, se deben dedicar al ministerio de la palabra. Y hay una paridad pastoral dentro de las iglesias. Y eso es sano. ¿Por qué es sano para la iglesia? Porque, primero que todo, en la pluralidad de pastores se complementan los dones. Hombres bien elegidos, porque hombres mal elegidos pueden traer división incluso dentro de la iglesia. Hay que elegir bien a los que Dios llama. Más bien reconocer. La iglesia reconoce porque Dios es el que elige y llama. La iglesia debe reconocer bien a los que han sido llamados al ministerio. Porque puede traer mucha bendición cuando son bien elegidos, pero puede traer división si son mal elegidos. Entonces, cuando hay pluralidad, lo que puede lograr es una complementación de los dones. Es que se abarque mucho más dentro del ministerio de la iglesia y pueda ser aún más edificada la congregación con más dones, con más pastores que puedan servir dentro de la iglesia. Y sirve también para los mismos pastores, para que se pastoreen. Porque a veces los miembros dicen, pero no necesitamos más pastores. Sí, pero yo necesito un pastor. Yo necesito a alguien que a mí me pastoree. Yo necesito a alguien que a mí me pida cuentas. Y eso es sano para mi corazón. ¿Por qué tenemos hoy día tanto dictador dentro de las iglesias? Porque están acostumbrados a ellos gobernar, a ellos decidir y hacer lo que quieren con las ovejas. Pero el pluripastorado ayuda a cuidar nuestro corazón del orgullo y pastorearnos junto con otros siervos de Dios. Entonces los pastores también necesitamos ser pastoreados porque también somos ovejas del Señor. Cuando hay un solo pastor, por ejemplo en este caso yo busco pastorado fuera, busco a otros pastores amigos que puedan supervisar mi vida, pero también estamos lejos. No podemos estar constantemente en esa comunicación. Entonces mi corazón necesita también ser pastoreado. Es una forma de cuidarme a mí también como pastor, el ser pastoreado por otro. Entonces es de bendición para la iglesia y aparte se complementan los dones. Se abarca muchísimo más. Hay cosas que yo no puedo abarcar como pastor solo, pero sí con otros pastores podríamos hacerlo. Pero en el tiempo de Dios y los hombres que Dios haya escogido para esa labor. No tiene que ser mañana. Entonces, tiene un gobierno en la iglesia que son pastores y diáconos. Los pastores son los encargados de la vida espiritual de la iglesia. El ministerio de la palabra está a cargo de los pastores, no de los diáconos. Todo lo que tiene que ver con la palabra es para los ancianos. El cuidado espiritual de la iglesia. El cuidado físico de la iglesia es el que está a cargo de los diáconos. Los diáconos tienen la administración y el cuidado físico de la iglesia. Que la iglesia no le falte nada. Que la iglesia no tenga necesidades. Esa es tarea de los diáconos. Porque los pastores no pueden ocuparse de eso. No es la labor de los pastores ocuparse de ese ministerio del servicio, sino de los diáconos. ¿Qué hacen los diáconos?
todo lo que no debe hacer el pastor. Están para servir a sus pastores. En la iglesia están los diáconos primero que los pastores. No, los pastores están por sobre los diáconos en autoridad. Y los diáconos están para el servicio de las mesas y para hacer toda la labor para que sus pastores se puedan ocupar de lleno al ministerio de la oración y la palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice Hechos capítulo 6. Los pastores, los ancianos decían ahí, nosotros no podemos ocuparnos del servicio de las mesas, debemos ocuparnos de la oración y la palabra. Entonces, los oficiales de la iglesia son los ancianos y los diáconos. Ahora, la Biblia usa 3 términos para referirse a la misma persona, aunque en otras iglesias son diferenciados. Está el pastor y están los ancianos como si fueran líderes por debajo del pastor. Eso no es bíblico. En la Biblia, pastor, anciano y obispo es la misma persona. Son las funciones que tiene el ministerio pastoral. Y el más usado, aunque nosotros usamos más el de pastor, el más usado es anciano para referirse al pastor. La Biblia usa la palabra obispo, que es la palabra griega episcopos, para referirse a aquel que supervisa. Es el supervisor de la vida espiritual de la grey de Dios, de la congregación. El episcopo, el obispo, aquel que supervisa la vida espiritual. Usa la palabra anciano para aquel que tiene madurez espiritual para poder dirigir la congregación. Y usa la palabra pastor, bueno, la palabra anciano es presbúteros, ahí donde viene la palabra presbítero, que es anciano. Y la palabra poimen, en el griego, que es pastor, que se refiere al que da alimento a las ovejas, el que cuida a las ovejas. Son las funciones del pastor, pero son lo mismo. Cuando usted se encuentra en la Biblia con obispo, con pastor o anciano, se está refiriendo a la misma persona. Si alguno anhela obispado, ¿a quién se está refiriendo? Al pastor. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dar vino. Y ahí los 17 requisitos que habla para el ministerio pastoral. Un ejemplo bíblico de eso, bueno, Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos 20. Hechos capítulo 20. En el versículo 17 de ese texto, el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia para darles un discurso de despedida. Y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia, ¿cierto? Eso dice, a los ancianos de la iglesia. Pablo comienza a darle el discurso a estos ancianos y mire lo que dice el verso 28. El verso 28. Le dice, por tanto, a estos ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Ahí está la otra palabra. A estos ancianos les dice ahora, obispos. ¿Para qué? Para apacentar. Y ahí usa la palabra poimen, que se traduce como pastor. Para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, los ancianos, el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores, como obispos de la grey para apacentar, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, obispo, anciano y pastor son lo mismo en la Escritura. Se refiere al mismo oficio pastoral. Entonces, no tenemos que diferenciarlos, a pesar de que algunas denominaciones los dividen. Y bueno, nosotros vemos que en la Biblia, ya le mencioné, hay solo requisitos para estos dos oficios, pastores y diáconos. 1 Timoteo 3. Nos dice, y recuerden que 1 Timoteo fue escrita para que Timoteo supiera cómo conducirse en la iglesia. Y no le dice Pablo aquí hay requisitos para otros oficios, no solamente pastores y diáconos. Era lo que debía elegir la iglesia. Y es un oficio exclusivamente para varones, no es un oficio para mujeres. Lo señala la Biblia en 1 Corintios, lo señala en 1 Timoteo capítulo 2, que Dios no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. O sea, mientras hay hombres presentes en el culto público, la mujer no puede enseñar por sobre el varón por un tema de creación, de autoridad. Dios creó al hombre primero para esa función y a las mujeres para otra función.
Entonces no creemos en las mujeres pastoras, no creemos en las diaconisas como oficio, o sea, en el oficio diaconal no pueden haber mujeres liderando, pero sí hay muchas diaconisas dentro de la iglesia que están sirviendo. La palabra diácono en la Biblia o diaconía significa servidor, aquel que sirve. Entonces hay muchas diaconisas dentro de la iglesia y de hecho la Biblia menciona algunos, dos por lo menos, que creemos que están dentro de ese contexto de servicio dentro de la iglesia. Están sirviendo junto a los varones, están haciendo ministerio diaconal, servicio dentro de la iglesia, pero no creemos que en el oficio, en el liderazgo de la iglesia deben haber diaconisas, sino acompañando en el servicio a los diáconos como lo hacemos aquí también. Entonces es un oficio exclusivo para varones. Vemos que está señalando ahí en las cartas, en la carta de 1 Timoteo a varones. Pero es necesario que el obispo, el varón, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Siempre está mencionando a hombres. Y cuando en los diáconos, y ahí da para interpretación, habla de las mujeres, dice que los diáconos sean a sí mismos reverentes, sobrios, etc. Y luego las mujeres, hay dos posibilidades. Puede estar hablando de las mujeres, de las esposas de los diáconos que van a servir junto a ellos, o está hablando de las mujeres que están sirviendo junto a los diáconos, las mujeres que sirven dentro de la iglesia, pero no del oficio diaconal para una mujer. Entonces, son los ministerios continuos los que se mencionan en el Nuevo Testamento. Pastores y diáconos son los oficiales de la iglesia. Vamos a profundizar más en eso después de la serie de Revolución Sexual, por la misma elección de diáconos futuras que vamos a tener y por otro tema que quiero tocar dentro de la iglesia. Vamos a profundizar en esto, en la eclesiología, brevemente, hablando de la elección de pastores, de diáconos y de otras cosas también que quiero tocar durante el domingo en el estudio. Bien, 9. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido por el mismo, ¿está bien, cierto? Para el mismo, perdón. Que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. O sea, la imposición de las manos de los ancianos sobre otros ancianos es un signo visible de la autoridad de la iglesia. No es que nosotros le estemos traspasando al pastor un poder, ¿cierto? Lo estamos traspasando un poder que nosotros tenemos. No. Es el signo de autoridad, de que nosotros tenemos como ancianos la autoridad de la iglesia para ordenar a otros ancianos. Y estamos mostrando ese signo de autoridad de que él está siendo ordenado bíblicamente. Y eso se llama ordenación. Algunos dicen un ungimiento, pero no es ordenación, no unción. La unción la tenemos todos, los que tenemos a Cristo. Es la ordenación de pastores. Entonces ordenamos al ministerio pastores y la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los ancianos, es un reconocimiento de autoridad. Y que ese hombre no se formó solo. Ese hombre fue reconocido por una iglesia que lo reconoció. Los pastores no se autorreconocen, hermanos. Muchos pueden tener el deseo interno, no digamos el llamado, porque el llamado es de Dios y eso es seguro. El deseo interno. Algunos pueden tener un deseo de ser pastores. Yo anhelo ser pastor, yo quiero ser pastor. Incluso decir, creo que Dios me ha llamado a ser pastor. Pero ¿cómo se va a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo se va a saber que ese hombre es llamado por Dios? ¿Cómo creen ustedes? ¿Ah? La iglesia va a reconocer ese llamado. Necesita un llamamiento interno, pero también un reconocimiento externo. Un pastor no puede ser pastor si una iglesia no lo reconoce. Dentro de eso que estamos hablando, la iglesia reconoce, pero ¿cuál es la manera que la iglesia tiene para reconocerme? Porque podemos decir que reconocemos pastor por lo que saben, por el conocimiento. Ajá. El reconocimiento se vende. Entonces, porque por ejemplo, cuando uno ve la escritura, el método que tenían los discípulos era oración y ayuno.
hasta que el Señor les revelara cuándo había un tiempo entonces cuando la iglesia reconoce cuál es la posición que la iglesia tiene que tener realidad para. Sí. La iglesia lo que debe hacer, como dice usted, orar y ayunar con ese propósito. Pero lo que la iglesia debe reconocer son dos cosas que la Biblia menciona. Una, su carácter moral, y dos, su aptitud para enseñar. Son las dos cosas que la iglesia debe reconocer. No es la buena onda, no es que él me cae bien, que él me lidera bien. No, es su carácter moral, que él cumpla con los requisitos bíblicos, irreprensible, o sea, que nadie, no es que sea perfecto, sino que no tenga nada no resuelto, que no haya nadie que lo apunte con el dedo, que un día aparezca alguien y dice, no, tú no arreglaste esto, y tiene algo pendiente en su vida. Irreprensible, marido de una sola mujer, un hombre entregado a su mujer. Vamos a entrar después en el otro estudio en los detalles. Sobrio, prudente. Un hombre prudente es que conoce. Un hombre sobrio, un hombre que está en su juicio cabal. O sea, usted ha hablado a veces de una persona que dice, oye, yo siento que a esa persona cuando habla se le escapan las cabras para el monte. O sea, no es cuerdo. Un pastor debe ser un hombre sobrio, que esté en su juicio cabal. Que sea un hombre que sabe lo que dice, lo que habla, que sea prudente, que conozca los límites, que usted analice la vida del pastor o del candidato a pastor y no diga, no, él vive en los excesos. Él vive al límite de muchas cosas. Entonces, prudente, decoroso. Un hombre no quiere decir que se vista bien. Un hombre decoroso es un hombre que tiene su vida ordenada. Decoroso, hospedador, o sea, un hombre que tiene su casa abierta a los demás, que la gente no es que, oye, nunca conozco qué hace el pastor en su vida íntima, no conozco a su familia, no conozco lo que hacen sus hijos, no, es un hombre hospedador que tiene su casa abierta a los demás. Hospedador apto para enseñar, y ese es uno de los requisitos, o sea que la predicación, la enseñanza, el ministerio de la palabra que él está ejerciendo desde antes quizás sea de bendición para mí, él me edifica, yo siento que él cuando enseña me pastorea, el Señor habla a mi corazón a través de su enseñanza. Apto para enseñar. No dado al vino. O sea, no un hombre que viva en excesos en el vino. No es que no pueda tomar vino, sino que no sea dado al vino, al exceso. No pendenciero, no que todo ande peleando, ande contendiendo. No codicioso de ganancias deshonestas. O sea, que sepamos que usa el ministerio u otros trabajos para simplemente tener ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias deshonestas. Amable, apacible. Que sepa gobernar su casa, o sea, que tenga a sus hijos en sujeción. Si el pastor tiene hijos que son rebeldes, que no están bajo la sujeción, la autoridad de su casa, entonces él no puede ser pastor, porque el que no puede cuidar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Hermanos, y eso pasa mucho hoy día, pastores que tienen sus hijos en el mundo y que siguen siendo pastores. Y obviamente cuando la Biblia habla de la sujeción es mientras su hijo esté en casa. Si el hijo ya se fue de casa, formó su familia, ya no podemos pedirle cuenta al pastor por la vida de ese hijo, él ya formó su familia, pero tenga la edad que tenga, mientras esté en mi casa, debe estar en sujeción. No puedo pedir que mi hijo sea un creyente en Cristo porque la salvación es del Señor, pero sí que sea un hijo obediente mientras estés en casa, que se someta a las reglas y a los principios de un hogar cristiano. Que tenga a sus hijos en sujeción. Y ahí, bueno, me olvidé de lo otro. Que sea de buen testimonio con los de afuera. O sea, que los vecinos no digan, oye, mira el pastorcito, lo que hace. ¿Ah? ¿Lo mencioné también? ¿No da el vino? Sí. Bueno, no pendenciero, no codicioso, ganancia no esta, sino amable, apacible, apto para enseñar. A ver, leámoslo mejor. No un neófito. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Literalmente la palabra neófito en el griego quiere decir una planta recién plantada. O sea, no puede ser un nuevo creyente. No puede ser una persona inmadura en la fe. Tiene que ser una persona madura en la fe. No un neófito. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? El orgullo, hermano. Una persona inmadura en la fe es tendiente al orgullo. En este ministerio, en el ministerio de la palabra, en el ministerio del pastorado, se reciben muchas alabanzas, muchas veces. Pero si el hombre es inmaduro, el orgullo puede consumir su corazón. Pero también, a la vez, se reciben muchas críticas. Todos están observando al pastor. Y hay muchas críticas sobre él cuando las cosas no van bien. Entonces, ¿qué pasa? Esas críticas pueden matarle si ese hombre es inmaduro.
Si ese hombre sirve a la gente y no al Señor. El pastor debe ser humilde y debe saber que él está sirviendo al Señor, reciba alabanzas o reciba críticas. Él está amando a su gente y a sus hermanos, esté el hermano feliz o esté el hermano enojado. Entonces debe ser un hombre maduro. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. O sea, debe ser un hombre de buen testimonio. Entonces, eso debe analizar la iglesia. Eso debe analizar la iglesia. Puede que un hombre esté en camino A y la iglesia le diga, mira hermano, vemos que vas camino A, pero te falta esto. Te falta que mejores esto. No te descalifica para el ministerio, pero te falta camino. Te falta mejorar esta área. Entonces la iglesia puede aconsejarle a través de su pastor también a que mejore ciertas áreas, pero va camino al ministerio pastoral. No es que no le vayan a reconocer a lo mejor en el futuro. Entonces, para responder su pregunta, su carácter moral y su aptitud para enseñar. Son las dos cosas que deben analizarse. Su familia sí es parte del carácter moral. O sea, no vamos a entrevistar, no vamos a poner en el ministerio a la esposa ni a los hijos. Pero sí se va a ver a través de su familia el gobierno de su casa. Si sus hijos vemos que no están en sujeción, quizás es mejor esperar, hermano, mira, ocúpate más de tu casa primero, porque si te ocupas ahora del ministerio pastoral, lo que va a hacer es descuidar más tu familia y tu familia te necesita más ahora. Entonces, vamos a dejar que se ocupe de su familia y no del ministerio pastoral. Entonces, la iglesia tiene que ser sincera en eso y los candidatos también tienen que ser humildes para poder recibir esas críticas constructivas y saber que a lo mejor a través de la iglesia, no es que la iglesia no los quiera, pero a lo mejor la iglesia les va a decir, no es el tiempo, hermano, todavía. O no vemos que eres llamado quizás. Eres una bendición para la iglesia, eres de edificación para nosotros, pero quizás no vemos que cumplas con ese llamamiento. O quizás la iglesia va a decir, sí, hermano, ya vemos que es el tiempo, que eres llamado por el Señor y que debes pastorear nuestras almas. Eso. ¿Leí el párrafo 9? ¿Sí? Sí. Párrafo 10, para terminar. Que cerramos un poco el ministerio pastoral. Dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en las actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y aquí este párrafo habla del sostenimiento pastoral, de cómo deben ser sostenidos los pastores por la iglesia. Hermano, una de las cosas que lamento, y lo veo a veces en otras iglesias lamentablemente, y pasa en las iglesias sobre todo reformadas, tristemente, que no ven el ministerio pastoral como un arduo trabajo. Ven como un ministerio que cualquier otro hombre lo podría hacer. Y no ven el ministerio pastoral como un trabajo. Lamentablemente por abusadores que han usado el ministerio pastoral para no pastorear las almas, sino obtener ganancias deshonestas. Pero no todos los pastores son deshonestos. De hecho, la mayoría no lo son. Sobre todo en iglesias bíblicas. Entonces la iglesia debe procurar y ver el ministerio pastoral como un arduo trabajo, así lo señala la Biblia, y debe sostener correctamente a sus pastores. Primera Timoteo capítulo 5, verso 17, Primera Timoteo capítulo 5, verso 17 dice, los ancianos, los pastores, habían ancianos, ven, dentro de esta iglesia, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces la Biblia señala claramente que el pastor debe ser sostenido por la iglesia dentro de las posibilidades de la iglesia, obviamente. Si una iglesia puede sostener a su pastor a tiempo completo, entonces debe hacerlo. Hay iglesias a veces tacañas en eso y no quieren sostener a su pastor y tienen a los pastores pasando necesidades
lamentablemente, cuando debieran ocuparse de sostenerlo. El apóstol Pablo dijo, si yo siembro en ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cegare lo material? O sea, si la iglesia le retribuye ese trabajo que ellos están haciendo de prepararse y enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Pasamos de los extremos, y es una de las cosas que quiero tocar los domingos en la mañana, hermanos, cuando toque la serie de la iglesia, porque lo había conversado desde antes con los tesoreros también. Pasamos de un extremo a veces de iglesia donde nos pedían todo y dábamos mucho en cada culto a no dar nada ahora en las iglesias, porque ahora en la iglesia reformada no están pidiendo, no están ahí diciendo hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Pero pasamos de entregar por la fuerza a no dar bíblicamente. O sea, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos dar bíblicamente, a todos nosotros, los pastores también, a ser generosos, a dar bíblicamente a la obra del Señor, a contribuir en la obra del Señor, el sostenimiento económico de la iglesia, porque todos estamos siendo beneficiados en la congregación. Todos estamos siendo mayormente atendidos, ocupando las cosas también de la iglesia. Entonces debemos cooperar bíblicamente con el sostenimiento económico. Y dar bíblicamente es dar como la Escritura lo señala. Si bien nosotros no exigimos el diezmo porque lo vemos como parte de la ley dada a Israel, el diezmo debe ser tomado como un principio. O sea, un creyente debería dar o pensar en dar desde el 10% de sus ingresos. Porque el Señor nos ha dado todo a nosotros. Entonces debemos ser generosos en nuestra forma de dar. Primera los Corintios capítulo 9. Primera los Corintios capítulo 9, versículo 9. Dice, Primera los Corintios 9:9, porque la ley de Moisés está escrito, mire, cita el Antiguo Testamento para hablar de esto. No pondrás bozal al buey que trilla. Y ahora lo que dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros, dice el apóstol Pablo? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. O sea, esta iglesia estaba tan rebelde y tan dividida que ni siquiera querían aportar económicamente para el sostenimiento del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, yo decidí no tomar este derecho que tengo sobre ustedes por el corazón de ellos. Pero habían, gracias a Dios, otras iglesias como la de los Filipos, sosteniendo el ministerio del apóstol Pablo. Versículo 13. Y aquí cita el ejemplo del Antiguo Testamento. Y aquí está el principio. Si bien no aplicamos el diezmo como un mandamiento, sí es un principio. ¿Por qué? Porque está explícito aquí. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? O sea, los levitas eran sostenidos de esa forma que nos es dada en el Antiguo Testamento. Y luego dice el verso 14, así también, o sea, como en el Antiguo Testamento ellos eran sostenidos, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces la iglesia debe ocuparse de esos pastores, ellos siembran con fidelidad la palabra de Dios. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas, dudas, hermanos, comentarios que tengan? Seguiremos la próxima semana con los párrafos siguientes. Es el momento de preguntas, comentarios.